¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella. Algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien. Hombre, Hablaremos hoy de un tema que tristemente ha sido muy recurrente a través de la historia de este país, de Colombia. Específicamente hablaremos de la masacre de las bananeras. qué cicatriz tan grande esa, ¿no? Tremendo. Qué cicatriz tan fuerte, como tú leías al inicio. Una cicatriz grande. Y como tú decías, Mauro, lamentablemente parte de nuestra historia se ha escrito con sangre, con mucha sangre y con lágrimas. Y yo me atrevería a decir que tal vez no solamente la historia de Colombia, sino también la historia de muchos países de Latinoamérica. Es más, Mauro, yo diría que países también de otras latitudes del planeta. Mira que tú decías la masacre de las bananeras y mirando el sentido etimológico de la palabra masacre viene del francés. Masacre quiere decir asesinato de muchas personas, matarlas torpemente, matar a muchas personas que se encuentran sin poderse defender, o sea, en estado de indefección. Total. Y sabes, Raúl, que me parece muy particular, a pesar de que el término es fuerte, considero que el público en general debe tener conciencia de lo que significa y no permitir bajo ninguna circunstancia que quieran de pronto maquillarlo, como en algunas ocasiones hemos visto que han tratado de hacerlo. Es que mira, Mauricio, antes de llegar allí al tema de las masacres, me puse yo a mirar una línea cronológica de las masacres. Me puse a observar el mapa. Hay un mapa, los invito al que quiera entrar en internet y mirar ese mapa de masacres. Me puse a mirar yo ese mapa y Interesante si de pronto les dejamos el link a sí, los claro, yo oyentes. creo que sería bueno dejarle el link ahí abajo Vamos a hacer lo de la posible descripción del tema. para que puedan encontrarlo. Claro que sí. Entonces mira, Mauro, que revisando más bien esa línea cronológica de masacres y el mapa, este fue realizado por el Centro Nacional de Memoria, Historia y Verdad Abierta, Rutas del Conflicto. Ellos documentaron 4.237 masacres, pero te estoy hablando del 60 para acá, o sea, no está incluida toda la época de la violencia del 48 para acá y mucho menos del tema que vamos a hablar hoy porque fue en 1928. Entonces, mira, 4.237 masacres. Pero entonces, como te decía, la masacre y la historia de la masacre que hoy nos convoca para hablar y para abordar este tema sucedió hace 95 años. Estamos a 5 años del centenario. De un siglo, 95 años, y marca una pauta en las luchas por los derechos de los trabajadores, por las condiciones dignas, por un trato justo, y el precio que se pagó, no se debe olvidar, Mauro, la masacre de las bananeras. No se debe olvidar, tienes toda la razón, pero ¿sabes qué, Raúl? Te invito a que nos tomemos un café. Dale, serví el café. Bueno, Raúl, ya café en mano, como estabas comentándonos, es algo que no se puede olvidar, porque a partir de esta lucha y de este sacrificio, de toda esta sangre derramada, de todas estas lágrimas de huérfanos y mujeres que quedaron viudas, familias destruidas, de toda esta impunidad, surgen algunos derechos de los cuales gozamos al día de hoy, derechos que han sido violentados,
han sido violentados y es algo que la gente no debe permitir. Pero bueno, para no irnos como por las ramas, vamos a concentrarnos entonces en lo que pasó en este año que fue 1928 y la masacre conocida como la masacre de las bananeras, la cual han querido hacer parecer como un mito. Algunos sectores, claro. Algunos sectores, pero la historia no se puede cubrir, no se puede tapar no se el sol puede con un dedo. tapar, no se puede ocultar, no se puede desfigurar. Bueno, Raúl, entonces contextualizando, ¿qué ocurrió? Bueno, arranquemos, Mauro, como tú dices, contextualizándonos, vámonos para la década de 1830. ¿Por qué tan lejos? Porque vamos a hablar acerca de un señor Francis Pogat, francés, que trajo acá al Caribe colombiano, trajo el banano, trajo una variedad llamada Gros Michel y se cultivó con mucho éxito este banano acá y gustó mucho, sobre todo a las poblaciones extranjeras, ¿no es cierto, Esteban? Y a las potencias sí, como tal de la época. Exacto. Esto sigue siendo tal vez las potencias actuales. Así es, este banano entonces se trajo de Asia y se empezó lo que se llama un monocultivo, ahí en la costa colombiana, más específicamente en el departamento del Magdalena. Entonces se empezó un monocultivo, unas haciendas enormes empezaron a cultivar el banano porque tenía una buena demanda. Entonces, ya tras años de estarlo cultivando, pues, ¿qué sucedía, Mauro? Que muchas fincas pequeñas cultivaban el banano, pero para poderlo exportar no tenían el suficiente músculo financiero para refrigerarlo, para mandarlo en barco. O sea, esos pequeños cultivadores no tenían la suficiente capacidad económica para llegar a exportar este producto. Entonces, en ese contexto llega una empresa que vamos a hablar de ella porque fue digamos, la principal gestora de esta masacre. La autora intelectual. Sí, se llamaba la United Fruit Company. Así es. La United Fruit Company llega entonces acá a Colombia, se establece, pero es que mira, ahí hay que entender que, como te decía ahora, el banano es un monocultivo que podía recolectarse todo el año y ser transportado durante su ciclo de madurez que duraba 21 días. Entonces llevaba... O sea, desde que lo cosechan son 21 días que se cuentan para su madurez. No, aclaremos. El ciclo de madurez era 21 días. El banano se da todo el año. Sí. No te tengo acá el dato de cuánto se demora para dar el fruto, pues estas plantas de banano. No, por eso te digo que desde que lo cosechan se cuentan 21 días, desde que se arranca de la mata. Exacto, sí, tienes toda la razón, qué pena. Se cuentan 21 días. Exacto, para 21 su maduración. días es el ciclo de madurez. Entonces, estos pequeños productores necesitaban una flota de buques con refrigeradores en ese tiempo para poder transportarlo, y como no tenían los recursos suficientes, pues ahí es donde aparece en el contexto, en este panorama, aparece la empresa norteamericana United Fruit Company. Para la época, estamos hablando de 1904 a 1909, un presidente que tuvo Colombia llamado Rafael Reyes había concedido excepción de impuestos a la producción y exportación del banano hasta 1929 y la concesión de tierras hasta 1911. Entonces la compañía, gracias a estas concesiones, la compañía adquirió en Aracataca, Magdalena, las haciendas Santa Ana y Santísima Trinidad, que en 1920 sumaban 13.078 hectáreas cultivadas de banano. Imagínate pues la cantidad. Una bobadita pues de terreno, una cosita de nada. 13.078 hectáreas, una cantidad de gente empleada. Mira que se habla, Mauro, de que emplearon por ahí el 70% de empleados era de la región, sí, o sea, del Magdalena. Y el otro 30% provenía del Tolima, de Cundinamarca, creo, y de otras regiones, y de Santander, perdón, del Tolima y de Santander. Son otros departamentos de acá de Colombia. Ese 30% venía a lo que es la mano de obra, pues, a ocupar no calificada, sí. Esos espacios laborales. Entonces estamos pues en ese contexto de la producción de banano en el Magdalena, unas cantidades enormes. Esta empresa United Fruit Company llega pues a comprar todo este terreno, a producir, y genera una cantidad de empleos, entonces también con el empleo que genera, también se van dando unas condiciones que no son las mejores. Yo te invito, Raúl, a que desarrollemos este episodio de la siguiente manera y de pronto destroce de alguna manera el guión, pero ¿qué te parece si hablamos de lo siguiente? Estás hablando de esta compañía, que es la United, que agarra el monopolio
de la producción bananera de la región. Producción y exportación. Ellos tienen una negociación con 3 o 4 o 5 familias importantes Son por ahí unas de la 5 región, familias importantes del Magdalena. que fueron las que en realidad se vieron beneficiadas en La bonanza del banano. la llamada época dorada del Época banano. dorada del banano, exacto, así es. Y la United lo que hacía era que tenía unas embarcaciones con refrigeración que llevaban este banano hasta su destino de consumo final. Entonces abordémoslo de la siguiente manera para que la gente entienda el negocio que tenían ellos. Ellos se iban cargados de banano y se regresaban. Esos barcos no regresaban vacíos. Esos barcos no regresaban vacíos, regresaban con mercancías, con mercadería de la época, ropa y algunos electrodomésticos del momento, cargados de tanto de Estados Unidos para acá, para Colombia. Entonces era un negocio redondo. Sí, pero es que el negocio redondo, venga, para que aclaremos, Terminemos como de- tú lo de dices, la contextualizar. idea es que ellos llevaban el banano de acá a unos precios pues irrisorios. Ujú. Lo vendían muy bien vendido allá, pero para no traer los barcos Vacíos. venían con mercaderías de Estados Unidos, con electrodoméstico y una serie de cosas. Esa mercadería donde la vendían en unos comisariatos que ellos tenían, que eran unos almacenes, y esa mercadería se la vendían a los mismos trabajadores de la United Correcto. a un precio elevado. Entonces, la plata que le pagaban a los trabajadores no era dinero, No era dinero colombiano, por ponerlo no, un ni ejemplo. dólares ni nada, eran unos vales. Eran unos Eran vales, unos sí, vales que ellos los hacían efectivos en los mismos almacenes de la United. que son los que llamamos los famosos comisariatos. Exacto. Entonces, Entonces eso perjudicaba terriblemente la región. claro, porque no perjudicaba solamente a los trabajadores que no podían tener su dinero en efectivo y consumir donde para quisieran poder consumir y o aparte para eso, comprar lo que quisieran. o progresar de alguna Los manera. mismos comerciantes de la región se veían afectados porque no les estaban comprando a ellos. Ujú. Entonces había un descontento y una desazón en toda la región. Y bueno, hablando de lo que tú decías, ya poniendo en contexto, como se estaban dando estas condiciones, Raúl, esto es dentro de lo que llamamos un comisariato. el comisariato eran los lugares que ellos tenían O sea, para... de ahí es donde viene el asunto del comisariato. Exacto. Entonces, los trabajadores de la United Fruit Company hicieron huelgas, Mauro, no solamente ese día de la masacre y Sí. ese año. Hicieron huelga en 1910, no les pusieron como mucho cuidado. Hicieron huelga en 1918, no les pusieron tampoco mucho cuidado. Hicieron huelga en 1924 y también pasó inadvertido, pero en 1928 una huelga impactaría por su organización y tamaño de manera muy, muy significativa. ¿Por qué? Porque para esa huelga de 1928 se reunió muchas personas pidiendo la reivindicación de los jornaleros, de los empleados de la empresa, incluían todos los sectores de los comerciantes que también estaban indignados y molestos porque no tenían las ventas y el consumo que deberían de tener por parte de los trabajadores porque ya ellos tenían ese monopolio. Entonces, para ese año se hace un pliego de peticiones que fue suscrito por los delegados de 15 sindicatos. Vea que hay que abrir un paréntesis, Mauro. Muy Estamos hablando interesante de los sindicatos. Sí, exacto. Estamos hablando de 1928. Los sindicatos en Colombia empezaron en 1920. Estaban en pañales. Está en estaban pañales, 8 recién- añitos apenas 8 añitos. de sindicatos. De hecho, se habla que el sindicato que apoyó bastante esta huelga en la bananera fue un sindicato católico. Entonces, bueno, habían 15 sindicatos de obreros, colonos, braceros y campesinos. Y lo firmaron más o menos, miles de trabajadores firmaron este pliego. Entonces, el pliego de peticiones estaba compuesto, Mauricio, de oyentes, por 9 puntos o 9 demandas, el cual fue aprobado unánimemente en una reunión llevada a cabo en la localidad de Ciénaga Magdalena, un municipio del departamento del Magdalena. El día 6 de octubre de 1928 firmaron ese pliego de peticiones. ese pliego de peticiones. Eso, acuérdate, 6 de octubre de 1928. Sí. Y realizaron la Asamblea General de la Unión Sindical de Trabajadores del Departamento del Magdalena. Bueno, entonces, en ese pliego de peticiones que solicitaban Mauro, entonces vamos a ver lo siguiente, eran 9 puntos. Y en el primer punto, ellos pedían un seguro colectivo obligatorio para todos los trabajadores. No había seguro de absolutamente nada. No existía nada de eso. Como segundo punto pedían reparación por accidentes de trabajo, si sufrían un accidente de trabajo que se lo pudieran reconocer, porque no. No había... Si usted se accidentaba trabajando, pues usted era el de malas y perdía el tiempo y no le pagaban. O sea, te mordió O hasta te mordió una víbora, una araña del banano. te mordió una araña del banano, te
tajaste un brazo, lo que sea, y Ya, no pasa no nada. pasa nada. No te respondía. Eres desechable, no te necesitamos. Uno, Eres un recurso sustituible. Entonces, el tercer punto era habitaciones higiénicas y descanso dominical remunerado. A usted no le daban un descanso dominical remunerado en ese tiempo, imagínate cómo eran las condiciones. Ujú. El cuarto punto era el aumento del 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales, imagínate. Bueno, no sabría yo Para la para la época, época cuánto ¿cuántos serían vendrían, 100? cuánto serían 100 Pero bueno, pesos. al parecer estaba como muy por debajo de la media. El quinto punto era supresión de comisariatos, lo que tú hablabas. Esos comisariatos eran donde ellos cambiaban los vales que le pagaban por mercaderías. Entonces ellos decían, no, que acá en eso, el quinto punto era eso, Raúl, supresión de los una comisariatos. práctica esta de los vales y los comisariatos, una práctica muy dada de las grandes multinacionales a través de la historia. Claro, porque era una manera, como la hacía esta United Fruit Company, de que el dinero les volviera a sus arcas. ¿No es cierto? El dinero que le estaban pagando a los pobres obreros, pues volvía otra vez al bolsillo de ellos. El sexto punto era cesación de préstamos por medio de vales. O sea que ellos necesitaban un préstamo para resolver alguna situación y les prestaban el dinero, pero en vales. Entonces imagínate cómo estaban demaniatados con su remuneración. El séptimo punto era que les pagaran semanalmente. El octavo punto era la abolición del sistema de contratistas, o sea, que la United contratara directamente a los jornaleros. Ellos se limpiaban las manos y decían, no tenemos nada que ver con los jornaleros, hay unos contratistas y que los contraten a ellos. Entonces era como una subcontratación. Lo que llamamos hoy día Terceros. los terceros o Mm, empresas temporales. Eso, algo así. Y el noveno punto era mejor servicio hospitalario, porque es que no tenían atención para salud. Ellos Imagínate, tenían, estaban pidiendo lo básico. ellos pedían un centro de salud por cada 200 empleados, si no me Más o equivoco. menos, sí. Y eran bastante, eran miles. Entonces resulta, hombre, Mauro y oyentes, que después de 3 semanas de huelga, acuérdate que ya venían en varios días, no era solamente el 28, entonces después de varias semanas de que estaban en huelga y la United Fruit Company logró a comienzos de diciembre de 1928, eh, gracias al presidente de Colombia en el momento que era Abadía Méndez, declarara el estado de sitio y nombrara al general Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar de la zona. La forma en que el general Vargas anunció tal declaración en la estación del ferrocarril del municipio de Ciénaga es la historia de esta tragedia. Bueno, ¿qué pasa? Se dice, Raúl, que obviamente pues esta compañía se quejó ante el presidente de la época, Ajá, porque es que que era quién, qué pena. Abadía, el señor era de nombre Abadía Méndez, los apellidos, perdón. Ellos, al parecer, hay un documento donde piden auxilio a ese presidente y dicen, hombre, lo que está pasando con estos obreros, están solicitando Revoltosos. esto, están aquí revoltosos y eso no lo podemos permitir porque si accedemos a estas demandas después van a querer más y más cosas, entonces vamos a ponerles un tate quieto ya. Ujú. Y pues este señor se prestó, se confabuló con esta multinacional y bueno, aquí es donde vamos a narrar Aquí es donde entonces empieza la historia tan la triste trágica y historia. trágica. Entonces, mira, ya venían más de 3 semanas en paro. El Bana nos estaba perdiendo plata la United. Entonces resulta que hubo un movimiento muy sucio de parte de ellos y es que dicen, listo, vamos a arreglar con ustedes, pues vamos a conceder ciertos puntos, vamos a ceder. Entonces se dice que la gente empezó a llegar por tren, llegaron allá al municipio de Ciénaga Magdalena, mucha gente llegaron a esta reunión pues que era con sindicalistas, que era con obreros, con jornaleros, con colonos, braceros, campesinos, todos los que trabajan allí. Pero mira, Mauro, hay Se que habla de una plaza ocupada con aproximadamente 4.000 o más más o menos personas. 4.000 personas, era ahí cerca del ferrocarril, había una plaza grande y en las inmediaciones pues, de la plaza pues también un espacio abierto que logró albergar toda esta gente que inclusive estaban durmiendo por ahí, estaban amaneciendo Esto que hizo en esta las calles. compañía, Raúl, fue muy maquiavélico. Ellos Y oscuro. engañaron a estas personas. Los engañaron de tal manera que llegaron pues invitados todos los trabajadores de la huelga y iban a verificar el cierre de las negociaciones. Los Entre, encerraron como si fueran para el matadero. exacto, entonces ellos llegaron a esta plaza porque iban a hacer un cierre de las negociaciones entre la empresa y los líderes del paro. Como tú decías ahora, al menos 4.000 personas llegaron por tren y otros medios a la estación.
Llegaron por tierra, me imagino que en mulas, en burros, en caballos. Llegó mucha gente allí, se agolparon, estaban allí en esa plaza pues porque supuestamente le iban a dar algunas concesiones. Resulta que a última hora lo que hace Ellos estaban presidente... esperando la llegada de unos personajes ilustres también allí en la plaza. Sí, claro. Están esperando la llegada del gobernador y el del alcalde. Gobernador, pero mira lo que hace, como tú decías, esta compañía con el presidente. Hablan con el presidente y pues lo que hace este señor es enviar un militar llamado General Carlos Cortés Vargas, lo manda como jefe civil y militar de la zona y queda como el encargado de todo ese sector. Ya no, ellos están esperando a que fuera el gobernador del Magdalena, pero el gobernador del Magdalena ya no, para ese momento no tenía, pues el presidente no tenía poder. Le quitó el poder al presidente. Exacto, y se lo entregó a este tipo. Entonces, como tú dices, el gobernador no llegó y la plazoleta al frente de la estación fue rodeada por nidos de ametralladoras. Ametralladoras, se dice que eran ametralladoras suecas, algo así, que llamaban María Palitos, que eran de trípode, ametralladoras pues de un calibre bastante alto, destructivo. Entonces se dice que hicieron unos nidos de ametralladoras alrededor de la plaza. Rodearon la plaza. Rodearon la plaza. Entonces hubo algo también muy maquiavélico, como tú decías, y es que pidieron soldados de fuera de la región, o sea, soldados de Cundinamarca, y inclusive se llegó a hablar de soldados paisas de Medellín, de Antioquia, porque si llevaban soldados de la región, por lo general tenían familiares, amigos que trabajaban en las bananeras. Pues la fuerza laboral que ocupaba esta compañía era bastante grande. Bueno, sí, así es. Entonces, más de 13.000 hectáreas. Más de 13.078 hectáreas. Bueno, entonces ubiquémonos en lo siguiente. Está esa plaza llena, hay 4.000 personas o tal vez más. Hay mujeres, hay niños, hombres, ancianos, familiares de la gente que está protestando, estos jornaleros que están pidiendo unas mejores condiciones. Está eso lleno, está a reventar. Y resulta que nos ubicamos en el 6 de diciembre de 1928. A eso de las 10 de la noche, uno de los líderes de la huelga, que era un sindicalista llamado Raúl Eduardo Maecha, se paró en el techo de un vagón de ahí del tren y gritó, pero mejor dicho, lo que pudo, porque él ya se había dado cuenta de los planes que estaban fraguando ahí. Él se para en el vagón y intenta advertirle a la multitud y les rogó que se dispersaran, que huyeran, que se fueran. Les suplicó, les gritaba y nada. Entonces la súplica no fue contestada por la multitud y los pocos que escucharon pues le contestaron fue insultos. Luego nadie se movió, muy pocos oyeron, quizás porque las palabras que decía este señor Raúl Eduardo Maecha tal vez se las llevó el viento porque había una brisa fuerte en el momento. Y entonces a las 11 de la noche otra vez este señor Maecha hizo un nuevo intento, igualmente desoído, se paró, les gritó porque él se dio cuenta, ya están diciendo que había estado pues ya de sitio, y entonces están nombrando esta huelga como cuadrilla de malhechores, imagínate, cuadrilla de malhechores. Entonces, ¿qué querían decir? Les daban 5 minutos para que desocuparan el lugar y se fueran todos para sus casas. 5 minutos. 5 minutos este a señor, más de 4.000 personas. Claro, este señor como loco pues les grita, este sindicalista Maecha les grita una vez a las 10, después otra vez a las 11. Hombre, nadie le hace caso y después sucedió algo muy terrible, y es que un poco después de la medianoche, ya son más de las 12 de la noche, un oficial del ejército leyó el decreto que declaraba estado de sitio y ordenaba la dispersión de la multitud, pero de inmediato. Entonces, primero sonó la trompeta una vez y les dijeron, tienen 5 minutos para que retiren. Nada. Después sonó por segunda vez la trompeta para que retiraran y nada. Y por tercera vez sonó la trompeta y lo que dijeron los manifestantes, les regalamos esos 5 minutos. Y después de que terminaron de decir eso, lo único que se oyó fue una ráfaga y una balacera de ametralladora. Gritos, gente llorando, lamentos, gente corriendo
pisando a otros, estampida, pues, que llamamos. Charcos de sangre, supongo. Sí. gente- Y la gente corriendo, la gente asustada, niños por allá que los dejó el papá o la mamá o que cayeron muertos y todo el mundo huyendo. Se armó la despavoridad pues ahí más tremenda y más tenaz, Mauro. Y se lleva a cabo la conocida masacre de las bananeras. Raúl, que no solamente fue allí, esto continuó. Es que lo más tenaz del asunto, Mauro, es que no fue solamente la gente que cayó allí muerta, sino que después de la masacre que se dio ahí en la plaza de Ciénaga, Magdalena, el ejército se tomó la región de todo este departamento y siguieron varios meses de consejos de guerra, de detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales que llamamos falsos positivos, de la gente que habían detenido. ¿Qué se dio también, Mauro, en esos meses posteriores a esta masacre en la plaza? Se dieron violaciones, violaban a las Hubo mujeres. mucho abuso de parte de los militares. Claro, imagínate que lo que hicieron fue desplazar también a la gente, obligar a la gente a que vendieran las tierras a esta compañía, la United Fruit Company. Hubo unos desplazamientos tremendos, pero ahí entran unos personajes también muy interesantes, Mauro. Pero hubo algo, Raúl, que antes de que continúes quisiera comentar. Hubo una acción de parte de este militar, de este general, que ordenó que se abriera fuego contra las personas, y fue lo siguiente. Después de toda esta masacre que se llevó a cabo en esta plaza, perdón, recogieron todos estos cuerpos, se los tuvieron que llevar y desaparecerlos Al parecer en trenes y en barcos y los tiraban dicen al tamar. que los tiraron al tamar para que fueran devorados estos cuerpos o alimento de tiburones. Este hombre llevó a cabo una acción que me parece que fue bastante fea, y es lo siguiente. ¿Recuerdas que la gente reclamaba 9 9 puntos? puntos, sí. Él ordenó que dejaran 9 cadáveres. Ahí Cuan- tiene sus 9 puntos, ¿no? Cuando pasaban las personas por la plaza, él decía: ahí están sus 9 puntos. Esos 9 cadáveres de estas personas masacradas representaban esos 9 puntos. Esa fue la acción de este militar, Raúl, que quería traer la colación para que no se nos olvidara. Bueno, ahorita sí continúa. No se puede olvidar ese tipo de cosas, Mauro. Me dices que Entonces, aquí surgieron personajes muy hombre, hay interesantes. un señor, el párroco Francisco Angarita. Ese señor, más que religioso, fue un activista de los derechos humanos, porque mira, después de que sucede lo que tú nos acabas de contar, que dejan los 9 cuerpos y dice: ve, ahí tiene sus 9 puntos del pliego de peticiones, pues hermano, empezaron las violaciones a los derechos humanos, la imposición de trabajos forzados, la tortura, el corte de franela, las violaciones que cientos de mujeres sufren y el cobro de multas e impuestos ilegales. Por 3 meses la arbitrariedad es el signo y es financiada además por la United Fruit Company, que recompensa a los soldados con cerveza y cigarrillos y paga las cuentas de rones y champañas de los oficiales que viven de parranda en parranda. Eso me recuerda a mí aquí lo que sucedió con algunos soldados que les daban arroz chino y 50.000 pesos. 50 o 100 mil pesos por estas bajas que representaban los mal llamados falsos positivos en Colombia. Sí, Mira, Raúl, por eso es no se algo, puede olvidar la historia. es algo que no se puede olvidar. Porque mira que se repite. Mira que se repite. Y lo que acabas de colocar es un ejemplo palpable, es un espejo, básicamente, de lo que ocurrió en aquel entonces. Vuelve y ocurre en nuestra historia más reciente. Pero bueno, Mauro y oyentes, detengámonos un momento en el contexto de lo que ya venimos hablando, en el antes y el después de este momento histórico fundacional. Ujú. ¿Qué hizo estallar la huelga? Nos podríamos preguntar. ¿Qué hizo que la inmensa mayoría de los 30.000 trabajadores y los comerciantes y los pequeños propietarios se levantaran contra la empresa y contra el gobierno? Porque también fue contra el gobierno. Claro, Mauro, la respuesta inmediata es el drama de las condiciones de trabajo, los malos salarios, la falta de protección social, la existencia de comisariatos en donde los trabajadores gastaban sus salarios comprando productos ofrecidos por la compañía a altos precios, ¿ah? La desprotección en salud o la ausencia del descanso dominical no remunerado, entre muchas otras cosas, perdón. Entonces muchos, como tú decías, Mauro. Condiciones de esclavitud. Y sí, exactamente, pero mira, Mauro, como tú decías ahora, muchos han querido restarle importancia a la masacre, decir que no fueron miles, que los asesinatos como lo afirma la imaginación
literaria del gran escritor de Aracataca, nuestro Gabriel García Márquez. ¿Qué pasa en Cien años de soledad? Gabriel García Márquez habla de la masacre de las bananeras y dice que fueron 3.408 muertos. Listo. El número ahí no le vamos a dar la importancia y decir que sí fue textualmente y literalmente como lo dice García Márquez, pero lo que estaba haciendo García Márquez era poner en la órbita mundial, Darle y visibilidad visibilizar esta masacre y no es el número, porque no fueron los 4.000 o tal vez pudo haber sido, pero lo que él quería era visibilizar esta masacre en su libro que ya tenía, digámoslo, ventas a nivel mundial para que la gente conociera que es que esto pasó. Y aunque él Raúl, habla de realismo mágico, esto fue real. Raúl, esta masacre fue real. Esto no es un mito. Tanto así que hay un documento dictado por la misma embajada norteamericana, si no me Sí, equivoco, ahora te lo leo. donde hablan Sí, que los muertos superan los 1000. pero antes de llegar allá, Mauro, miremos algo para ir también cerrando, y es que gracias a el doctor Jorge Eliezer Gaitán fue que también se llevó a cabo la visibilización de este problema. Estamos hablando de un Jorge Eliezer Gaitán con 26 años para la época. Un hombre Estaba muy joven. un hombre joven, había llegado de estudiar su especialización en Roma, en Derecho, había hecho una especialización, había llegado y resulta que este gran político, abogado colombiano, Jorge Eliezer Gaitán, viajó a Ciénaga. Él viajó, recogió información, se dio cuenta de fosas comunes, se dio cuenta de cuerpos, de familias, o sea, recolectó toda esa información y dio un debate al año siguiente, en 1929, en el Congreso, donde responsabilizó al Estado, a las Fuerzas Armadas, de haber apuntado esos fusiles y haberles dado metralla, como él dice, al propio pueblo hambriento, hermano. Esto no fue un mito. Esto es más real que Muy cualquier otra interesante cosa. y los invitamos a que lean el debate de Jorge Eliezer Gaitán, un tipo brillante. Tristemente también ultimado, asesinado por fuerzas oscuras. Raúl, Ni tan oscuras, bueno, sí oscuras, pero sí, también que total. ya se conoce que estaba la CIA detrás de de la Se han muerte ido aclarando una lo cantidad veían de como un cosas. peligro para la región por sus pensamientos liberales. Muy interesante también lo que decías acerca de este párroco, un tipo que cumplió un papel muy Francisco importante, Angarita. porque es que hubo, aparte de la masacre, hubo una cantidad de detenciones completamente irregulares. Había mucha gente detenida y esta gente, al parecer, la orden era también acabar con estas personas. Recuerda que fueron durante 3 meses que se dieron este tipo de arbitrariedades y de abusos hacia los derechos humanos. Entonces, Mauro, los huelguistas masacrados se han estimado entre 50 a 2.000 muertos. Según lo que tú hablabas ahora, un telegrama y otras evidencias, el presidente de la República, que te digo el nombre completo, se llamaba Miguel Abadía Méndez, autorizó la matanza de los trabajadores y de que sus cuerpos fueran llevados por tren al mar para que desaparecieran en sus olas. Entonces allí quiero citar para que vean que esto no es ficticio, un oficio que usted lo puede encontrar y vamos a dejar abajo en el link para que usted vea el oficio. Es un oficio de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá al secretario de Estado en Washington, fechado del 16 de enero de 1929, informa que el número total de huelguistas asesinados por militares colombianos superó los 1.000. Yo, Este es un oficio norteamericano, yo, estoy superó haci- yo, los 1.000. yo probablemente estoy siendo muy reiterativo y muy repetitivo con esta frase, pero les recuerdo, esto no es un mito. No permitan que quieran maquillar y quieran minimizar lo que ocurrió con el asunto de la masacre de las bananeras. Esto realmente ocurrió. Ahí están las evidencias y como les digo, este oficio escrito y enviado a Washington, de acá de la Embajada de Estados Unidos acá en Bogotá, pues dice eso, que los huelguistas asesinados por militares colombianos superó los 1.000. Entonces, Mauro, ya llegando a las conclusiones, ¿qué podríamos decir? Lo que tú has dicho reiterativamente, esto es real. Y no lo podemos olvidar, hombre, no podemos olvidar este tipo de cosas, estas masacres, estas personas que ofrendaron su vida por buscar el bien común, por buscar el bien de unas personas que estaban siendo explotadas laboralmente. Entonces, Mauro, como conclusiones, pues yo quisiera resaltar el papel de Jorge Eliezer Gaitán en la denuncia de esta tragedia y
la manera como responsabilizó con argumentos al Estado en ese momento. El papel del presbítero Francisco Angarita, que tú decías que defendió inclusive poniendo su vida en peligro para evitar que siguieran ocurriendo esas masacres después de las detenciones y después de la masacre aquella del 6 de diciembre de 1928. ¿Qué podemos resaltar también en las conclusiones? La huelga de las bananeras precipitó el fin de la hegemonía conservadora, el triunfo liberal de 1930 y el inicio en Colombia de un periodo de modernización política que incluyó, entre otras muchas cosas, el reconocimiento del derecho de asociación a los trabajadores y la creación del derecho laboral. Entonces mira que ofrendaron sus vidas, pero se lograron cosas significativas para los trabajadores y que hoy seguimos luchando también por los derechos laborales. Así es, se terminó de alguna manera un poquito esa política rancia que había. Y como lo acabas de decir, Raúl, sí, empieza un periodo de modernización que pues logró todos estos avances a nivel de derechos que acabas de decir. Conclusión, yo quisiera decir lo siguiente, y es que la protesta, Raúl y oyentes, es un derecho. El derecho a levantar la voz, el derecho a salir a las calles, a protestar, es un derecho que no podemos permitir que se nos quite. Siempre que la gente protesta por un derecho es calificada como comunista o como malhechor. Es que yo también quisiera, qué pena que te interrumpa, y es que la narrativa o el discurso que han utilizado muchos para desvirtuar esta masacre, este hecho histórico, es decir, se centra en que era un relato de comunistas, porque habían allí gente de sindicatos, y entonces esa es la manera, pero la historia no se puede ocultar y las evidencias están ahí, y más allá de que sea un relato o no comunista o sindicalista o socialista, es un relato que fue real, fue un hecho histórico que más allá de todos esos matices, fueron personas que estaban exigiendo unos derechos laborales de lo más normal y natural. Así es. Entonces, Raúl, como decía, la protesta es un derecho que no podemos permitir que se nos quite. Pueden ustedes evidenciar cómo a través de la protesta se han logrado grandes avances para la sociedad. Los invitamos entonces a que se suscriban, a que comenten, estamos esperando siempre sus comentarios para responderlos, y a que nos compartan, es muy importante para nosotros. Claro que sí, Mauro. Y bueno, Raúl, nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Hasta pronto, Mauricio y oyentes. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.